La postura de la Unión Europea sobre Palestina. Vamos a basarnos en informes recientes, análisis críticos. Eso sí, importante, nos ceñimos estrictamente a lo que dicen estos documentos, ¿eh? Tenemos material variado. Informes de misiones de la ONU, uno interno del Servicio Europeo de Acción Exterior, el SEAE, que, ojo, habla de posibles violaciones de derechos humanos por Israel. Y también, claro, las críticas de ONGs de la sociedad civil. El objetivo es intentar entender una contradicción que parece, bueno, que señalan estas fuentes, entre los valores que la UE defiende, derechos humanos, derecho internacional, y su respuesta real, ¿no? Ante lo que dicen estos informes, hay acusaciones serias en los textos, de inacción, incluso de complicidad. Vamos a desgranarlo un poco. Empecemos por lo más duro, por las conclusiones que recogen las fuentes. Se menciona una misión de investigación de la ONU del 10 de junio, que concluyó, según leemos, que Israel habría cometido crímenes de guerra, de lesa humanidad, incluso se apunta a posible genocidio. Los documentos citan masacres, el uso del hambre como arma, desplazamientos forzados. Y además está ese informe interno del propio SEAE, de junio de 2025, que constata indicios sólidos, así lo dicen, de que Israel incumple sus obligaciones sobre derechos humanos en Gaza y en Cisjordania. Exacto, y ese informe del SEAE, por lo que vemos en los textos, es muy detallado. A ver, documenta, por ejemplo, el bloqueo de la ayuda humanitaria, restricciones muy fuertes a comida, a medicinas. Cita a la OCHA, la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios, que decía que el 96% de los niños en Gaza sufrían malnutrición. Lo califican, según estas fuentes, de castigo colectivo o incluso uso del hambre como arma de guerra. Un 96%. Son cifras, bueno, tremendas las que manejan estos informes. ¿Qué más destacan? ¿El coste humano? Sí, es central. Las fuentes hablan de más de 55.000 muertes palestinas, esto a junio de 2025, y señalan que el 70% serían civiles. 70%. Y de ellos, un 44% niños. Son datos del Ministerio de Salud de Gaza y de la ONU, que citan los documentos. Se habla de bombardeos indiscriminados o desproporcionados, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. También ataques a infraestructuras civiles, hospitales. Solo 17 de 36 funcionaban parcialmente. Escuelas, más de 88 dañadas o destruidas. Y el desplazamiento forzado. Casi toda la población de Gaza, 2 millones de personas. Ignorando además, según los textos, órdenes de la Corte Internacional de Justicia sobre Rafa. Y no solo Gaza, ¿verdad? Los documentos apuntan también a Cisjordania, a la prensa. Sí, sí. Constatan la expansión de asentamientos, que la CIJ ya dijo que eran ilegales, y la violencia de los colonos en Cisjordania. Añaden el veto a periodistas extranjeros, más de 18 meses, y la muerte de más de 100 periodistas palestinos, algo que ACNUR, la Oficina de Derechos Humanos de ONU, considera un posible intento deliberado de limitar la información. Eso dicen las fuentes. Y todo esto recalcan los textos sin que Israel investigue adecuadamente y con órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu y Gallant, aunque bueno, Israel no reconoce a la CPI. Claro, con informes tan contundentes, incluso uno interno del propio Servicio Exterior Europeo, ¿cómo describen las fuentes la reacción de la UE? ¿Qué se dice? Pues la pintan como una mezcla de silencio, evasión y mantener relaciones normales, o sea, como si nada. Se cuenta que en la reunión de ministros de Exteriores del 23 de junio de 2025 se rechazó condenar formalmente o imponer sanciones, y eso que tenían el informe del SEA sobre la mesa, ¿eh? Tampoco se activó el artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel, la famosa cláusula de derechos humanos. La postura oficial que se cita atribuida a la alta representante es priorizar el diálogo estratégico, mejorar condiciones antes que castigar. Y aquí es donde los análisis que tenemos delante señalan, una división muy profunda dentro de la UE. Por un lado, países como Alemania, Austria, Italia, que ven a Israel como un aliado estratégico, claro. Y por otro, pues España, Irlanda, Bélgica, los países nórdicos, que según estos textos sí pedían medidas, como suspender el acuerdo, un embargo de armas, sanciones. Pero claro, esta división, argumentan las fuentes, lo que hace es paralizar, impide una acción contundente. Y esa parálisis, esa falta de acción, ¿qué críticas genera? ¿Qué recogen los documentos al respecto? Pues críticas muy duras.
muy duras. Se habla de acusaciones de complicidad estructural, de doble rasero, sobre todo al comparar con la rapidez con que se sancionó a Rusia. ONGs importantes, ¿eh? Amnistía Internacional, Human Rights Watch, más de 100 plataformas juntas pidiendo suspender el acuerdo, embargo de armas, sanciones. Amnistía llega a acusar a Israel de genocidio, según leemos, y a la UE de dar luz verde con su inacción. Palabras mayores. Sí. E incluso se menciona una carta firmada por más de 1.400 funcionarios europeos pidiendo una respuesta firme. El argumento central que aparece en varios textos es que se están priorizando intereses geoestratégicos, económicos, por encima de los principios éticos, y que esta inacción, podría interpretarse como una complicidad indirecta al mantener acuerdos, comercio. Entonces, resumiendo la tensión central que dibujan estas fuentes que hemos analizado, por un lado, informes muy detallados, incluso propios de la UE, que documentan violaciones gravísimas, posibles crímenes atroces. Y por otro, una respuesta oficial de la UE que estos mismos textos califican de Insuficiente. tímida, y que, claro, levanta acusaciones de hipocresía. Incluso de complicidad. Exacto. Y lo que sugieren varios de estos análisis es que, en un contexto así, la neutralidad, es una ilusión. Una fuente lo dice muy claro: hay quien resiste y quien colabora. No hay término medio, parece sugerir. Y esto nos deja con una pregunta de fondo que emana directamente de las críticas recogidas en los documentos. ¿Qué implicaciones tiene para la propia UE? Para su credibilidad, para sus valores declarados, el mantener esta normalidad diplomática comercial ante conclusiones tan graves, conclusiones de organismos internacionales y de su propio servicio exterior. Y si pensamos a futuro, como sugieren algunos textos, ¿cómo podría juzgar la historia esta postura? Sobre todo teniendo en cuenta las advertencias sobre la memoria histórica, que también aparecen documentadas. Es algo que desde luego las fuentes dejan ahí, para la reflexión.